Familia, buenos días. Vengo acá a hablarles un resumen de mi historia, de cómo vengo, de pasar trabajo, de no tener nada, de estar realmente sin trabajo, de no tener casi nada de comer, a hoy en día actuar, contar con un trabajo estable, con una fuente de ingreso, estar emprendiendo, salir adelante, seguir cumpliendo mis sueños. A resumirles un poco de mi historia, de quién soy, de cómo me llamo, de dónde vengo, o sea, realmente a qué me dedico hoy en día, qué sé hacer realmente, a qué, cuántas cosas he pasado. Bueno, primero que todo, mi nombre es Jamer Amaya, Jamer Said Páez Amaya. Vengo de la ciudad de Santa Marta, nací en Santa Marta, pero realmente registrado en Maicao, La Guajira, por algo que pasó, ya más adelante se los comento. Entonces, actualmente vivo acá en Bogotá, Colombia, Bogotá, Cundinamarca, o sea, departamento de Colombia. Llevo solamente un mes. Bueno, yo soy, soy fabricador de todo lo relacionado con aluminio. Y aparte aprendí a barbear, a mutilar. Bueno, entonces yo vengo desde los 3 años, o sea, viviendo con mi madre de parte de mamá, o sea, mi abuela Carmen, Carmen del Jesús Ortiz Solano, que la amo mucho, me ha enseñado muchas cosas y me ha demostrado que nunca debo rendirme, o sea, siempre seguir enfocado. Bueno, entonces mi mamá vivió conmigo hasta los 3 años, porque se decidió ir para Bogotá a emprender, a salir adelante, a buscar más oportunidades de trabajo, a buscar nuevos comienzos para darnos una mejor vida a mí, a nuestros hermanos y a nuestra familia. Actualmente vive también aquí en Bogotá, acá en la ciudad de Cundinamarca, o sea, Madrid. Bueno, ella siempre me ha apoyado en todo, en todas las cosas. Siempre me ha dicho que no hay nada imposible, que si esa es mi idea, que le hagan, que nada más nosotros mismos nos ponemos los impedimentos en la mente. Entonces, ella a los 3 años siempre ha aportado con mi desarrollo, mandando la plata suficiente para poder mantenerme a mi mami Carmen y, o sea, sustentarme siempre. También las personas que más me han sustentado también han sido mis tías de parte de madre, o sea, las hijas de mi mami. Realmente me han dado el apoyo necesario, me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día, a demostrar que no debo hacer nada malo para poder salir adelante. Más malo, o sea, cosas como robar o quitarle cosas que no son de nosotros, ¿no? Sino ganarnos nuestras cosas por nuestro esfuerzo. Siempre salir adelante por nuestro mayor esfuerzo. Bueno, entonces yo desde los 3 años vivo con mi mami Carmen. O sea, he vivido en muchos lados. Bueno, vivía con ella. Entonces a los 4 o 5 años estaba haciendo preescolar y a los 6 más o menos estaba haciendo primero. Vivía todavía con mi mami Carmen, cuando vivíamos en Santa Marta. Cuando ya yo voy o sea, cuando ya yo voy para 6 años, mi mami decide irse, mi mami y mi papi, que esa es el esposo de ella, que es mi padre, casi mi padre actualmente, el que me crió, el padrastro de mi mamá, él decide que nos vamos para Maicao. Entonces, normal, solo recogimos, empacamos, vendió la casa y nos fuimos, nos mudamos, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a Maicao yo tenía 6 años. Cuando llegamos allá, entonces yo empecé a hacer primero de primaria. Entonces estoy haciendo primero, segundo, ya con 7 años. Ya cuando voy a tener los 8 años, ya mi papá me registra. O sea, él me da su apellido. Yo tenía todavía el apellido de mi mamá, los dos. O sea, Páez Ortiz. Cuando yo llego a Maicao con 8 7 6 años, ya a los 8 años, mi papá llega, me regaló hasta una bicicleta que me acuerdo muy bacana. O sea, la primera bicicleta que tuve en la vida, si me acuerdo, si no estoy mal.
ya yo había aprendido a manejar por medio de otros compañeros, ¿cierto? Por medio de otros compañeros. Entonces, que tenían bicicleta y todo eso. Cuando ya me la da, ya iba a saber manejar. Entonces, bacano, tenía mi primera bicicleta, alegre. Entonces ya no me llamaba Jamer Saí Páez Ortiz, sino que Jamer Saí Amaya Páez. Tenía mi apellido de mi papá. Entonces, como nací en Santa Marta, pero me registraron en Maicao, entonces ya no aparecía como Samario, aparecía ahora como Guajiro, ¿cierto? Entonces, ya siendo Guajiro, entonces estoy ahí estudiando, ya cuando voy a tener los 9 años, mi mami decide mandarme otra vez nuevamente para, como 9 10 años, decide mandarme para Santa Marta, para donde la hermana de mi mamá, de parte, de parte de, o sea, de parte de madre, o sea, una hermana de parte de madre, o sea, mi tía, se llama Odalis. Entonces ella me enseñó carácter, me enseñó disciplinas, me peluqueaba, me mutilaba, me alimentaba, me compraba las cosas igual que a sus hijos, normal, todo. O sea, todas las cosas bien. O sea, nunca, no, para ti esto no, nada, todo por igual, toman. Entonces, estábamos saliendo adelante, empezamos, ya estaba yo con 9 años, ya estaba estudiando mínimo tercero de primaria o cuarto. Cuando estoy estudiándolo, ya vivía con ella, el esposo de ella fabricaba, él empezó a trabajar en una fábrica de fabricaba puertas, ventanas, aluminio, divisiones de baño, closets, todo lo relacionado con vidrio, cielos rasos, a cortar vidrio. Entonces yo llegué ahí, ya por primera vez voy viendo eso, ¿cierto? Por primera vez veo cómo se fabrica, cómo se corta, cómo se arma una ventana, cómo se instala, ¿cierto? Entonces ya con 10 años ya estaba estudiando, o sea, solo enfocado en estudiar con mi primo. Íbamos al colegio, veníamos y llegábamos a la casa, ayudábamos en todo lo que podíamos, hacíamos los mandados, la tienda. Entonces ya con 11 años ya voy pasando para cuarto de primaria. Listo, empiezo a cuarto, todo bien. Decidíamos ellos, o sea, como vivían a veces nos daban la oportunidad de vivir en diferentes casas para cuidarla del jefe, el jefe de él, y pagaba un arriendo más barato. Entonces, vivíamos mudándonos para diferentes sectores. Terminé, con 11 años terminé ya cuarto, todo bien. Entonces ya cuando tuve 12 años, no, 12 años creo que empecé cuarto. Entonces, todo normal, seguía estudiando, enfocado, o sea, solo en el estudio, no salía muy poco, nunca, o sea, no nos dedicábamos mucho a jugar videojuegos ni nada, realmente solo éramos de que jugar más o menos con trompo, con balón, con boliche, realmente, o sea, realmente, o sea, con boliche, cosas, juegos de la calle más o menos. Tampoco salíamos mucho, salíamos a comer, a cenar, a disfrutar, o sea, como la familia, vivía con mi tía, de parte de madre. Bueno, entonces ya cuando voy a cumplir los 13 años, llegó mi mami Carmen, nuevamente, ¿cierto? Yo me había ido a los 8 años, 9. Entonces cuando ella llega, yo voy a cumplir año, ¿no? Normal, ella no me dijo nada, solo celebramos, hicimos, estábamos, o sea, bien, todo re bien. O sea, y cuando estamos cumpliendo años, que me lo están celebrando, ella me dice como que cuando termine, en estos días nos vamos. Ok, nos vamos cuando no, para mercado. Ah, ok, nos vamos, listo. Yo estaba ya enfocado, ya tenía 13 años. Yo era uno de los que usaba muchas pulseras. O sea, usaba un niño y me gustaban las pulseras, o sea, como el pillo andaba de moda. Entonces, yo usaba demasiadas pulseras y entonces cuando llego ya
nos vamos para Maicao, llegamos allá de mi papi, o sea, el marido de ella, mi papi Cóndor, se llama Luis José Mendoza Daza. Luis José Mendoza Daza. Entonces, él, él me dijo, me llamó como la atención, como que ese poco de manilla o eso qué. Yo le dije como que no, normal, son cosas que agarré, decoración o luz que uno usaba. Ante imagen no lo vio mucho en el más y me aceptó normal, no dijo mucho nada, no me regañó ni del todo, no me regañó casi nada. Entonces recuerdan que yo me hacía un corte bajito, todo pequeño. Ya cuando tengo yo los 13 años, ya yo, mi mami Carmen, ella como que no se asemejaba mucho al corte y ya decidió como que dejarme un poquito más el pelo. Yo empecé a motilarme diferente, ¿cierto? Eso fue por una de las cosas que me gustó más, o sea, como que me dio un poquito más de libertad. No es como que mi tía era exigente, pero nos enseñó normal, todo bien, pero ella me dio un poquito más de libertad. Entonces, bueno, entonces ya con 13 años ya voy yo a ser quinto, ¿cierto? A ser quinto de primaria. Realmente, bueno, iba a ser quinto de primaria ya con 13 años iba a ser yo a quinto de primaria. Entonces, iba a ser quinto de primaria. Cuando estoy haciendo quinto de primaria, vivo con mi mami Carmen. Ya tenía los 13 años, ya me había mudado para Macao. Estaba viviendo con ella, ya estaba viviendo con mi papi Cóndor, mi papi. Bueno, entonces ya entraba en un horario de 12 de la tarde a 5 de la tarde, ¿cierto? Iba, terminé, pasó todo bien, todo un año. Entonces me gradué por primera vez de bachillerato. Terminé mi bachillerato, 13 años, ¿sabes qué digo? Mi primaria, con 13 años, 13 algo. Bueno, entonces ya cuando ya cumplí los 14 años, ya ahí viene la segunda etapa. Viene donde me voy a meter a estudiar bachillerato, ya sea 6, sexto. Entonces ya cuando estoy estudiando sexto ya me toca un horario diferente. Ya entro desde las 6 de la mañana a 12 del día. Ya es un colegio más grande, ¿sabes? Muchas personas más, muchos alumnos. Realmente solo seguí enfocado, metí esa para adelante, realmente sin criticar ni decir nada. Solo estaba ahí estudiando, ya tenía los 13 años, iba a cumplir los 14. Entonces llega, no, estoy estudiando, este, en el bachillerato me dio algo más duro, como era algo más elevado, pues ahí empecé como a perder algunas materias, a perder como que unas 4 o 5. Entonces, en ese año llega mi tío, el hijo de mi mami. O sea, realmente él llega del ejército, ¿cierto? Él llega del ejército. Cuando él llega, pero llega con su familia. Él está en Santa Marta y él llega, o sea, él llega de Santa Marta, llega con su mujer, su niña y una niña, o sea, dos niñas, ¿cierto? O sea, adoptivas. Entonces, él llega, pues nosotros como ya estábamos ya en Maicao, ya cuando ya mi mami me llevó, ya mi mami ya tenía con mi papi, ya habían evolucionado, ya tenían una casa más o menos en otro lado. Entonces, ya, ya mi papi ya estaba terminando de construir, estaba en obras negras. Entonces, antes nosotros vivíamos en un ranchito atrás, en un lugar atrás. Entonces, cuando nosotros vivimos en atrás, ya después nosotros pasamos acá adelante, cuando mi tío llega, él después él vive allá atrás. Entonces él empieza a trabajar ahí, yo estaba estudiando, iba a mi colegio normal. Entonces el primer trabajo que tuve fue cuando allá no había muchas aguas, o sea, no había muchas aguas. O sea, el lugar para poder tener una conexión a agua o una pluma era muy diferente. Entonces había que comprar agua, había que comprar
en ese entonces se llamaban burros de agua, o sea, burritos, o sea, eran dos tanques de 12 latas de agua, latas. Ahí fue donde yo primero empecé a hacer como ejercicio, a cargar latas de agua, con él medio a medias, porque todavía estaba pelado, ¿no? Entonces, el viaje, nosotros teníamos que ir y llenar el burro de agua, o sea, los dos tanques de agua, y el viaje costaba 3.000, o sea, casi $1. Y lo vendías en 6.000, ¿cierto? Lo vendías en 6.000, que eran como $2. Entonces, íbamos y teníamos que hacer varios viajes. Íbamos, veníamos, ese era el tiempo libre que a mí me quedaba. Entonces, un día yo no decido ir, un día decido que estoy cansado, no fui. Y él es una persona que le han aparecido como espantos o cosas así de otro mundo, ¿no? Entonces ya él tiene como visión, lo ha visto, a mí nunca, espero que nunca tampoco. Gracias a Dios siempre he estado, no sé, o Dios no ha querido. Entonces ese día yo no voy y él dice, cuando él terminó de elaborar y viene, él dice que le apareció, o sea, acá él le apareció una cosa chiquita que era como, no sé, diría como una bruja, pero o sea que no se le veía el rostro, pero era negra, tenía sus cosas así, y entonces no lo dejaban pasar, pero como él ya le apareció, ya él sabía lidiar con todo eso, ¿cierto? Entonces, él pasó, la echó, no sé cómo hizo, más fue una experiencia que le pasó nuevamente. Yo cuando él me la cuenta dije, menos mal que yo no fui, gracias a Dios, y no me pasó, y estuve bien. Entonces ahí aprendí a ganar mis primeros pesos, como me pagaba como 10.000, 8.000. Ahí estuve en la experiencia, me quedé debiendo algo un poquito, pero ahí aprendí yo como a ganarme alguito. No demoramos mucho. Entonces, cuando después él empieza a trabajo, él agarra y hace con mi mami, y mami le fabrica un arroz, mucho arroz, o sea, de pollo, trifásico, todas esas cosas, para venderlo. Entonces, él va, se llena su carretilla, o sea, llevó su arroz y todo, y lo va a llevar a vender, ¿cierto? Cuando lo va a llevar a vender, él va, vende lo que puede, todo lo que se le dio ese día, Dios, y regresa a la casa, regresó con medio, o sea, con medio caldero más o menos de arroz. Entonces, cuando él regresa con medio caldero, pues no había más nada que hacer, ya, entonces, ese trabajo nada más le demoró como 2 días, así. Cuando él regresa, ya no se puede hacer más nada, entonces ese arroz no lo comimos, ¿cierto? Y nos lo preparamos, nos lo comimos nosotros, entre familia. Entonces yo seguía estudiando en la mañana, ya era 6. Me acuerdo que ese año pues perdí varias materias y creo que lo perdí, si no estoy mal. Entonces ya cuando él viene y agarra otro trabajo, él empieza a hacer mototaxi, o sea, agarra otra moto y empieza a trabajar en una moto, ¿cierto? Entonces él trabajando en esa moto, a la larga, al tiempo, ya teniendo yo 15 años, ya, o sea, él se le pasa un accidente. No fue intencional ni la culpa de él ni nada, pero tiene un accidente, ¿cierto? Tiene un accidente. O sea, y cuando él tiene ese accidente, o sea, él va en la moto y otro señor también va, pero él como que el señor como que se vuela el andén, y lo que hace es que se golpea con él, ¿sí me entiende? Y al golpearse el señor se cae de la moto, y cuando él se cae, el señor se cayó, listo, se golpeó, llamaron a la ambulancia, de lo que me cuentan, yo estaba todavía como con 15 años, no me acuerdo mucho, entonces sí me acuerdo un toque, pero no del todo. Entonces lo llevan al hospital. Él dice que el señor iba bien, todavía está sano, pero que el vigilante que era, o sea, la persona que era de guardia, era algo más pequeña y más flaca, y el señor era más grueso, más alto, y era, o sea, más grande. Entonces el señor lo deja caer y se golpea la cabeza. ¿Verdad? O sea, y otra vez nuevamente, va, otra vez lo agarran, lo montan en la camilla nuevamente. O sea, y otra vez lo dejaron caer y se golpeó otra vez nuevamente la cabeza. ¿Sí me entiende? Entonces,
El señor, resultado de la operación, el señor queda en coma. O sea, un problema, ¿cierto? Con la familia, con nuestra familia. Bueno, mi papi Condrencia lo que hace es que él agarra y él dice, bueno, ellos van a venir y van a hacer algo, ¿cierto? Porque nadie va a querer que le hagan algo a su ser querido. Entonces él lo manda para Santa Marta. Eso fue una experiencia, ¿no? Que me pasó con mi familia. Entonces lo manda para Santa Marta. Yo seguía estudiando normal, pero en el primer día mi papi seguía yendo a la iglesia, a la clínica. El segundo día también a la clínica. Ya él estaba en Santa Marta con ese niño porque lo habían mandado. Mi papi decía, seguro van a venir a hacer algo. Entonces parece que el señor evolucionaba, no evolucionaba, a veces seguía, no evolucionaba. Entonces el señor a la larga, como a los 10 días, no me acuerdo mucho, muchos días, no, pero el señor fallece, o sea, se va a este mundo, pierde la vida. O sea, Dios lo llama, ¿no? O realmente, o sea, su espíritu sale y se va, pierde la vida. Entonces no teníamos plata. Eso me acuerdo que en esos días vi a mi abuelo, a mi papi, o sea, muy estresado porque no tenía, entonces tenía que ir y tenía que colaborarle. La familia del señor terminó siendo más o menos primos lejanos de mi papi, o más o menos así, familia lejana. Entonces lo que fue su mejor humildad y les dijo que en qué más podíamos seguir ayudando, todas las cosas, ¿sí me entiende? Trató de siempre estar ahí, todos los días también iba, mi mami seguía trabajando. Entonces, ¿cómo es que cuando, o sea, contar la historia es bueno, te siente bien, te digo. Bueno, entonces, a los días, entonces él decide poner la casa en venta para poder ayudarles a ellos, ¿cierto? Entonces, nosotros tuvimos que irnos todos para Santa Marta nuevamente. Yo dejé el año abandonado nuevamente, perdí el año, 6. Tenía 15 años. Antes de eso, o sea, ya antes de ir a abandonar San Maicao y irme otra vez para Santa Marta, iba donde la abuela de parte de padre, y a la finca, allá pasaba bien, me iba los fines de semana un rato y allá aprendí a hacer ejercicio, había unas pesas de pesar el queso, entonces yo hice una tabla y me ponía a alzar y empecé ahí a agarrarle un poquito de amor y empecé a hacer toque de ejercicio. Después cuando pasó eso me fui para Santa Marta con ellos. Mi papi vende la casa y la vende algo hasta barata. Entonces, en ese entonces la vende como hasta en $5.000. Actualmente como en 20 millones de pesos, si no estoy mal. Le colabora a ellos como con 4 para lo del funeral, las cosas. Y el restante está en Santa, cuando se va para Santa Marta, él tiene un hermano allá y él va y sigue por ese barrio y habla y no sé, logra encontrar un lote donde logra comprar otro lote más pequeño de 4 metros de ancho por 12 metros. No es para lo que tenía, pero tenía que comprar algo para no pagar arriendo, ¿no? Como él es maestro de obra y todo, él mismo ha construido siempre las casas. Él nos pide ayuda y le hacemos. Bueno, entonces yo cuando estaba allá ya había perdido el año porque ya no iba más, era como a mitad de año, casi en 6 7 meses. Entonces nos íbamos todos los días caminando hasta la casa, hasta donde estaba el lote. Éramos las 2 personas más o menos primeras que estaban ahí porque había otro nada más, o otros 2 nada más, y él. Y empezamos a construir. Primero hicimos el cimiento con él, o sea, ahí comíamos más o menos, mami preparaba la comida en la mañana, para llevarnos en la mañana la desayuno y el almuerzo. Tomábamos gaseosa, galletas, cuando ese entonces. Y entonces hacemos un cuarto primero. Cuando terminamos ese cuarto, o los 2 cuartos más o menos, entonces ellos me deciden mandar a mí con 15 años nuevamente para Maicao, para de mi otra tía de parte de madre, se llama Kelly. Entonces cuando yo llego allá, empiezo a vivir nuevamente, a estudiar el otro año, ¿cierto? Ya va para 16 años. Ya cuando yo empiezo a estudiar, ya voy, estudio,
otra vez de mañana, viví con ellos todo un año, un resto allá, o sea, ya todavía no había trabajado en más nada de que lo del burro, o sea, lo del burro, y estaba ahí todavía, o sea, enfocado nada más estudiando. Bueno, entonces cuando termino el año, lo gano, porque yo había decidido ya ganar los años, ya no, había decidido que si los perdiera por mí, entonces empiezo solo a ganar los años, a salir adelante, a trabajar, o sea, a trabajar en el estudio. Ya cuando voy a cumplir los 17 años, ya mi papi y mi mami me llaman para que me vaya para Santa Marta nuevamente. Ya cuando yo me voy para Santa Marta, ya, ya ellos estaban como más o menos viviendo, si no estoy mal, ya en las dos piezas. Entonces seguimos construyendo, armando el resto poco a poco de la casa. Entonces mi papi en ese entonces ya no trabajaba de albañilería, o sea, ya no era maestro, sino que él estaba trabajando ya vendiendo las verduras, una fruta, ya sea tomate, cebolla, yuca, papa, todo lo que tiene que ver con fruta, papaya, guineo, mazorca, todo. Entonces él tenía que levantarse a las 3 y algo, y a las 4 estaba arrancando para el mercado. Cuando él arrancaba para el mercado, entonces tenía que llegar al mercado, llenar la carretilla a las 4 hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana él desayunaba y se iba con la carretilla a recorrer hasta las 12 a terminar de vender todas las cosas, de vender los productos, hasta donde más pudiera. Ya tenía sus clientes algunos. Entonces llegó un tiempo en que él o sea, se sintió mal, como que se le bajó algo la presión y tuvo una enfermedad. Entonces yo estaba ya ahí, llevaba poco, estoy ahí, apenas me iban a matricular a estudiar, cuando eso ya no iba a estudiar ya de tarde ni de mañana, sino que iba a estudiar de noche. Ya entonces me matricularon de 6 de la noche a 9 de la noche. Me matriculé yo a estudiar, me llevaron ellos. Entonces yo me voy con mi papi. O sea, me voy con mi papi a las 3 de la mañana o sea, hasta las 2, que nos tenemos que devolver a las 12. O sea, me quedo con él ahí en la carretilla cuidando, cuando él va comprando las cosas, la verdura, va surtiendo todo en la carretilla, los guineos, la yuca, aguacate, todo, los va llenando. Ya a las 7 de la mañana, ya nosotros salimos, desayunamos y arrancábamos. Arrancábamos a dar el recorrido hasta que vendiéramos todo lo necesario, hasta que más o menos no hubiera casi nada en la carretilla. Si no había nada, era mejor, más bacano, vendíamos todo, bendición, ¿sí me entiendes? Más bendiciones. Y entonces, ya mínimo 12 cuando estaba el sol algo caliente, ya decidíamos recoger, ¿no es cierto? De donde veníamos, entonces nos recogíamos algo, porque ya estaba bastante el sol. Entonces me pasó algo, una experiencia, hubo un día que estaba muy cansado y entonces me quedé dormido ahí en una buceta. Pero cuando él se baja, como él siempre, yo siempre me bajaba igual que él, o sea, siempre estaba pendiente, pero ese día estaba muy cansado. Yo demoré como 2 minutos y cuando reaccioné me estaban llamando. Entonces yo me levanto y nos bajamos y seguimos, ¿sí me entiendes? Ya pues como o sea, nosotros los guajiros, o guajiros, o sea, no, casi no, como que, no, nada, como que solo señas o chiflidos. Oye, güey, entonces él me llama, yo me despierto y nos le bajamos. Como mi mami estaba trabajando, ella llegaba como a las 2 3 de la tarde, más o menos. Entonces ya yo había aprendido como que a cocinar, ¿sí me entiendes? A hacer ya el arroz y a hacer las cosas. Y como él estaba cansado y yo estaba más joven, yo me ponía a hacer el arroz, video, comprábamos siempre las proteínas, las carnes y pelábamos la yuca o el guineo o el plátano y lo cocinábamos, listo. Yo le llevaba su comida, comía él, comía yo y yo me dedicaba, o sea, no me acostaba a descansar. Cuando me gustaba descansar, ya me levantaba a las 5:30, a las 5:30, 6, me bañaba, me alistaba y era cuando salía para el colegio, a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿cierto?
Entonces cuando llegaba al colegio a las 9, llegaba a la casa a las 9, ya cenaba y me acostaba para poder levantarme al día siguiente a las 3 nuevamente con él y salir. Así durante un tiempito. Ya cuando él se fue sintiendo mejor, a mí me salió otra oportunidad de trabajo. Ya es a fabricar, o sea, a ayudar al Mario mi tía. Él ya estaba cansado de trabajarle a alguien, él se independiza. Él decidió trabajar por él solo. O sea, él quiso trabajar por producción. O sea, ya no era un sueldo, sino lo que él producía. Es decir, o sea, si él producía una ventana, o sea, le pagaban una ventana. Si producía dos ventanas, le pagaban dos ventanas. Si producía tres ventanas, tres ventanas. Entonces ya no eran por 40.000 pesos o 50 al día, sino por cada artículo que hacía. Cada artículo a veces le botaba hasta 40.000 o más, ¿sí me entiende? Entonces él por producción, él necesitaba un ayudante. Entonces yo me voy con él y él me empieza a mostrar las cosas, a enseñar. Como que pásame el destornillador, pásame esto, ayúdame con esto. O sea, siempre ahí ayúdame lo más básico, pequeño. Lo que menos no sabía pronto. O sea, solo iba empezando poco a poco. Ya teniendo los 16 años, ya yo decido, o sea, ir al gimnasio. Como iba a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque él me dejaba salir para yo irme a casa, alistarme y irme para el colegio para salir a las 9 y así volver otra vez a las 7 de la mañana al trabajo, dormir a mi casa y volver al trabajo. Yo después me inscribo a un gimnasio, me voy a hacer ejercicio a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, 6 y algo. Ya cuando yo llego a 4 de la mañana, 6 y algo, llego, desayuno, mi mami me dejaba la comida y arranco para el trabajo hasta a las 5. Después a las 5 iba a estudiar. Así un rato, como unos meses. Después me dicen que si quería estudiar algo, que sí, porque no hacía un curso, ¿cierto? Entonces mi mami, ellos me dijeron que qué curso quería hacer, yo no sabía mucho, entonces me dijeron, no, maquinaria pesada. Bueno, ok, elegí maquinaria pesada. Soy operador de maquinaria pesada. Todo lo relacionado, nunca lo he ejercido, nunca he sacado la licencia. Entonces fueron 2 semestres. Mi mami lo empezó a pagar, mientras tanto ella, un rato siempre que hacía ella. Yo cuando ya estaba ganando más, yo le estaba ayudando, empecé a ayudarla. Entonces ya era desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, 6 y algo, gimnasio. Después de las 7 de la mañana hasta las 5 era el trabajo. Y después de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche era el colegio. Y después venía a mi casa a descansar. Bueno, entonces, y ellos, el marido de mi tía, como él vivía con ella, yo me iba para la casa de ellos y me daba mi almuerzo, mi desayuno me lo daba mi mami. Cuando llegaba a la casa en la tarde cenaba, gracias a Dios. Y entonces estudiaba. Y después el sábado me tocaba ir a estudiar maquinaria. Entonces ya no podía trabajar el sábado. Tenía que estudiar maquinaria. 6 meses de teoría, de solo escribir, de el nombre de las máquinas, como qué repuesto, cuántas horas, todo. Entonces, a los otros 6 meses ya venía el mes de la práctica. Entonces ya, eso era una clase por cada sábado, o sea, cada mes 4 veces. Entonces ya iba al gimnasio a las 4, salía a las 6 y algo, después llegaba a las 7, hasta las 5 de la tarde del trabajo, hasta las 6, hasta las 9 de la noche, colegio, dormía y los sábados me tocaba el estudio. A mitad de año, o sea, el semestre, 6 meses, pasé a hacer prácticas, o sea, a poder ver las máquinas, a manejarlas. Entonces empecé a manejar la retroexcavadora en primera clase, después manejar el bulldozer, después manejar la pajarita, después manejar la retroexcavadora, después el mini cargador y primero fue el montacarga. Entonces me gradué, terminé ese año, llevaba toda esa rutina y terminé ese año, ya tenía 17 años. Entonces terminé, pum, me gradué, segundo graduación de operador. O sea, primero de quinto y después de operador, ¿cierto? Cuando me gradué, entonces ya tenía mi diploma, ya trabajaba en el aluminio, ya iba un poquito más pisado, ya me defendía un poquito más, ya cortaba algo, ya empastaba, ya armaba mis ventanas yo. Después más adelante ya fui fabricando solamente, empecé a fabricar, empecé a armar ventanas,
armar puerticas, a instalar, me mandaban a instalar algunas cosas. Entonces ya con 17 años, todavía, ya cuando yo llegué a la noche, ya no estudiaba un solo año, estudiaba 2 años. A los 16 años hice 6 y 7, ya cuando tenía 17 años hice 8 y 9, ¿cierto? Entonces, o sea, ya no podía estudiar nada más un solo año porque era nocturno, era validar. Entonces, estoy haciendo 8 y 9, bien, termino. Ya cuando voy a terminar 7 y 8, 8 y 9, cuando voy a terminar 8 y 9, ya me iba soltando más, compro mi primera moto. Yo primero cuando iba con él, iba en una bicicleta, hasta me raspé por acá, un raspón. Decidí ponerme las gafas, me solté el cacho, me caí y me raspé. Pero llegué al colegio, un raspón y esto acá, pero lo importante era cumplir. Entonces llegué, puse mis clases, todo bien, salí adelante, cumpliendo. O sea, terminé ese año. Entonces ya cuando iba a tener a estudiar 10 y 11, ya empecé a trabajar un poquito por mí solo, o sea, con él, pero ya fabricaba un poquito más, ya ganaba un poquito más. Entonces decidí invertir en una moto, compré una motico. Después compré otra moto, vendí esa, compré otra motico más o menos. Así, hasta que como a, como a los meses logré comprar una moto más o menos más grande. Ya tenía una moto más grande, ya tenía, ¿qué? 18 años. Tenía 18 años, realmente. Bueno, entonces estoy estudiando, la misma rutina, seguía en el gimnasio, seguía trabajando y estudiando en la noche. Ya después conozco a unos compañeros en el colegio y empiezo a salir con ellos como ahí para el parque. Y entonces ahí fue donde me atracaron la primera vez. Pusieron una pistola acá en la barriga, como que dame el celular, y yo, quieto, bueno, quieto, toma, quieto, quieto, toma lo tuyo. Y yo, como que yo no me voy a decir nada. Entonces fue la primera vez, a él también lo atracaron. Entonces ya voy empezando otra rutina, como que voy saliendo a alguna fiesta con ellos, a hacer otras cosas. Entonces como que me voy desordenando, perdiendo, ¿sí me entiendes? Entonces ya cuando iba a terminar el colegio, me pasó, o sea, un accidente con la familia de parte de padre, de madre, tuve un accidente con mi abuela. Entonces yo me sentí pey, caí, o sea, estaba triste, aburrido. Entonces conocí un amigo. Yo tenía un amigo y yo no sabía, y un día hasta que estaba ahí con él, entonces ya estaba así aburrido, yo salía del trabajo, gimnasio, trabajo, colegio, iba a alguna fiesta, pero algunas pocas. Y entonces yo lo veo a él fumando marihuana. Entonces yo no sabía, yo le pregunto, ¿y eso? Él me dice, no, yo llevo rato ya, pero no se nota y tal. No, llevo ya unos años y tal. Entonces yo como que decido, ¿no? Bueno, eso no hace nada, bueno. A mí nunca me habían inculcado eso, nunca me han dejado, mi familia nunca ha tenido nada de eso. Yo fui el primero, o sea, creo yo, nunca lo he visto en nada de eso. Entonces yo, por sentirme así, agarro ese placer, agarro ese placer y empiezo a consumir eso. Entonces yo no sentí nada la primera, demoré mínimo semanas, un mes. Cuando llegó el mes ya había agarrado el vicio, el hábito de tomar y en las noches cuando venía me iba con ese compañero y lo hacía, no sentía nada, pero ya al mes sí sentí. Entonces me agarró ese vicio, quedé ahí pegado, internado ahí. Entonces yo, como dije, yo decía en mi mente, antes de que lo agarrara, yo decía en mi mente que yo a los 18 años yo quería vivir solo, abrirme. Actualmente vivo solo, tengo 23 años, todavía sigo, o sea, llevo 5 años experimentando vivir solo. Entonces yo decido irme con otros compañeros a una casa, porque ellos tuvieron un problema con su papá, entonces nos fuimos por una casa y alquilamos una casa. Alquilamos como en 450.000 pesos, que eso serían como $150. Como $150 o $130, más o menos. Entonces, allá en esa casa
ahí caigo más. Ya tenía mi moto y todo, fabricaba un poco más, ya trabajaba ya más independiente, estudiaba, iba al gimnasio, entonces empiezo a decaer en esa droga, en la marihuana. Entonces empecé a descuidar mi ejercicio, empecé a descuidar mi alimentación. Entonces mi familia empezó a darse cuenta, empecé a descuidar a mi familia, se dieron cuenta que realmente estaba como haciendo otras cosas que no eran, ¿cierto? Entonces dejé de hacer ejercicio y listo, me gradué de mis 19 años. Me gradué, o sea, teniendo esos años, antes, 19, 18 años, me gradué, terminé mi bachillerato, ya era la tercera graduación que llevaba, quinto, operador y bachillerato. Entonces, ya en esa casa, ya al tiempo, ya como que el aluminio, la fabricada se fue poniendo como que más pesadito o no había casi trabajo, o diría yo, o tal vez sería yo. Entonces yo iba a trabajar y solo me iba y a veces me devolvía a las 2 horas. A veces ya no quería ni ir a trabajar ni nada. Entonces a veces iba a trabajar y me devolvía enseguida y me iba para la casa y me ponía a fumar. Entonces ya no hacía ya perdí el ejercicio, dejé de hacer ejercicio. Mi novia me visitaba, venía ante mí, venía acá, me ayudaba, estaba conmigo, no, o sea, siempre quiso que dejara, me ayudaba a que lo dejara, pero todavía seguía conmigo, no, o sea, nunca lo dejé estando con ella, hasta que eso fue apenas hace menos de unos meses, 8 meses, o sí, bueno, entonces ya no quería casi camellar, entonces me sentía, solo me iba para allá, solo sentía placer en eso. Y salía de fiesta, salía, quería tomar, entonces me caí un poco, perdí mucha, o sea, mucho mi cuerpo, mi físico. Entonces, a cuando termine el año, antes que terminara el año, yo decidía, yo quería tener un niño. Entonces yo decidí tener, yo empecé a hacer un niño, ella me aceptó, lo empezamos a hacer, actualmente tengo un hijo de 3 años, muy hermoso, lo amo mucho. Entonces yo decido irme a comienzo del año que viene, eso fue porque todo donde empiezo a decaer antes de que pasara la pandemia, todavía vivía en mi casa de mi mami. Ahí todavía estaba un poco equilibrado, todavía ella o sea, todavía me controlaba un poco más, todavía estaba más quieto. Cuando ya se acabó la pandemia, me fui para esa casa, ahí fue donde, ¡tum! En esa casa empecé a trabajar otra cosa, hasta entré a trabajar en un hotel de domiciliario, ganaba bien, pero solo fueron unos 25 días. Entonces yo decido, antes de irme, planeé y me puse a hacer y creé un niño. O sea, lo pensé y lo materialicé. Hoy en día estoy sacándolo adelante y tratando de darle lo mejor que no pase por lo que yo he pasado para que tenga un poco más rápido los escalones, ¿no? Entonces yo decido irme. Yo le digo a ella, voy a la finca por allá de mi papá o algo, con la familia de mi padre, a tratar de montar un negocio, de crear cultivo o hacer una criadera de pescado o algo. Pero no contaba con que realmente uno para montar negocio necesita un capital, ¿cierto? Necesita una inversión. Entonces no tenía esa inversión. Me fui sin esa inversión cuando llegué allá. Entonces ese fue uno de los proyectos. Entonces él me dice, él siempre quería que hiciera como una carrera. Y él me dice, ¿por qué no te vas para el ejército y haces tu carrera militar? Y yo, ok, bueno, pensando que era mi carrera. Tal vez siempre quiso o tal vez no me arrepiento de nada, pero me siento bien donde estoy actualmente, saliendo adelante más y sé que voy a seguir escalando porque estoy con Dios siempre y confío en Él. Entonces, Él me manda para el ejército de Riguacha, me incorporan y me mandan para Valledupar. De Valledupar, cuando llego a Valledupar, ahí demoro una semana. Cuando demoro una semana ya, más o menos durmiendo mal con otros, volteábamos, ejercicio, entonces comíamos rápido,
Listo, eso no fue todo cuando nos mandaron para Pamplona, norte de Santander. Cuando nos mandaron para Pamplona, ahí sí sentí, porque, o sea, ya sí hacía frío, hacía un frío muy duro, o sea, estabas más o menos en el sol y te pegaba el frío duro. Entonces, yo intenté salirme a al mes y algo. Mi papá me dijo, tú te puedes salir por tu hijo y todo eso. Mi hijo estaba más o menos ya venía en la barriga. Lo intenté, pero no lo logré porque o sea, era mucho papel. Entonces yo decidí, no, ok, ya eso, no voy a intentarlo más, vamos a aceptarlo. Y empecé. Lloré como todo, o sea, como emociones. Ya tenía que 20 años, de 19 a los 20 cuando me fui a los 20 años. Entonces, ya pasar de ganarme como fabricador, o sea, una buena estabilidad, tener mis cosas por hacer mis cosas malas o siempre dejarme influir de la influencia, porque aunque uno diga que no, si tú te juntas con dos, tú serás el tercero. Entonces hay que saber con quién te juntas o qué realmente es, porque tú decides tus decisiones, pero si los tienes ahí al lado, a veces va a ser un poco difícil que digas que no. Entonces, yo me fui, todavía seguía con el mismo vicio, ¿no? Entonces me fui pan de él, o sea, me mandó para el ejército y acepté a ganar poco, o sea, a ganarme como fabricador bastante. Empecé a ganar poco, empecé a ganar mínimo, o sea, me ganaba 250.000 pesos, que eso en dólares son como 75 dólares, perdón, $75 al mes. ¿Sí me entiende? $75 para yo llegar al fabricador, ganar lo que yo ganaba, fue algo duro. Entonces eso le mandaba a la mamá del niño para que se estuviera un poco, mientras que yo seguía en ese camino todavía. Ya cuando yo termino, juro bandera, salgo de permiso y voy la visito, estoy con ella, ya el niño va creciendo en la barriga, vuelvo y me devuelvo, visito a mi familia, voy y me devuelvo. Después ya ahí demoro 5 meses otra vez en salir. Ya cuando salgo, ya, o sea, el niño está un poquito, o sea, ya cuando salgo ya el niño ya está casi que nace, ¿sí me entiendes? Entonces vuelvo y entro. Ya cuando entro, ya me mandaron otra vez, demoré más o menos 6 meses, 7 meses para salir, pero salí por un permiso de maternidad del niño. Logré ver al niño, salí, lo fui a ver, disfruté, solo una semana y quedé limpio nuevamente y me volví para el batallón de Pamplona y ahí me mandaron otra vez para mandarme para la base. Ya cuando yo salgo de Antigua, la moto que yo tenía la había dejado para que la vendieran varias veces y nada, siempre que llegaba la encontraba destruida. Entonces la última vez la logré armar, la armé y el papá de ella me dice que me la va a comprar y él decidió comprarla, o sea, empezó a pagarla. Entonces con eso ya se pudo ir sosteniendo un rato, sosteniendo. Entonces cuando ya se va sosteniendo, yo decido con lo que me llega antiguo comprar un teléfono. O sea, porque yo me llevo un teléfono, pero me lo robaron, me dieron otro, o sea, no me lo robaron a mí, se lo robaron a un compañero, me lo dieron otro, yo lo vendí, creo que hasta o sea, porque necesitaba algunas cosas materiales y también por más o menos el vicio, porque uno ya estrés y cosas, entonces lo único que encontraba era esas cosas, no había hecho más ejercicio. Entonces decido cuando ella se está manteniendo con la moto, le doy poco. Entonces decido comprarme un teléfono y decido comprar el primer modelo de educación, que se llamaba Multicomisiones de Hotmart. O sea, cuando yo lo compro, me costó como $75 más el teléfono. Entonces yo me pongo a estudiarlo, aprendí algunas cosas, me dio unos cuantos días, pero me mandaron otra vez nuevamente para el monte, para el área. Entonces allá no tenía señal, ni datos, ni nada. Otra vez el curso no lo pude ver, no lo pude terminar de ver ni hacer. Perdí las cuentas, perdí, o sea, las redes, perdí las contraseñas. Realmente, entonces, ya cuando voy saliendo para la antigua, ya el niño está más grande, salgo y ya, o sea, ya para Mocha, ya cuando voy saliendo ya para Mocha, nada más tenía que ir y pasar así 15 días y me daba mi conducta. Entonces, ya era el primer modelo de educación que compraba, la primera inversión. Entonces salgo,
me dan una ropa y un bono y la antigua, o sea, la mocha. Ya con eso viajo y viajo para donde mi papá nuevamente, o sea, para la parte de padre. Yo llego allá y hablo con él y más o menos le dije que iba a hacer un curso como de escolta, vigilancia, que nunca lo he hecho. Entonces me devuelvo para Santa Marta y él no me dijo nada, me fui. Entonces cuando yo llego, ella empezó a hacer un técnico, una carrera de auxiliar contable. Entonces fueron 4 semestres, 2 años. Entonces yo me quedé con ella, empecé yo, llegué sin nada realmente de tener las cosas. Llegué otra vez a pie, entonces me logré montar, andaba a pie, después un compañero me prestó una cicla, después esa cicla se la entregué y pude comprar otra cicla, después monté otra cicla mejor y después ahí fue cuando agarré otra moto más o menos fea, después agarré otra moto más o menos, ya había empezado a trabajar aluminio nuevamente, a fabricar en aluminio. Entonces ya estaba otra vez dándole, otra vez todavía seguía con el vicio, la marihuana todavía seguía. Entonces, este, pasa el tiempo, otra vez las cosas como que el aluminio se ponen duras, o no sé, pienso yo, y decido agarrar otro trabajo. Me metí a trabajar otra cosa, terminé trabajando haciendo comida rápida, haciendo pizzas, o sea, haciendo salchipapas. Me pagaban muy poco, 20.000 pesos, de 6 de la noche a 12 de la noche, hasta que me aumentaron a 30.000. Ahí demoré unos 2, 3 meses, 2 meses más o menos. Después ascendí, después me fui, me busqué otro trabajo en la pizzería. Me pagan 40.000, más o menos el día, de las 6 a las 12. Entonces, después nada, o sea, ese trabajo no fue y me decidí agarrar una moto, a pagar una tarifa de 31.000 pesos diario, más lo de la comida, más lo de más lo de la moto. Entonces andaba en esa moto, tenía que ir duro, seguía con el mismo vicio, con el mismo entorno y nada. Entonces me accidenté 1, 2 veces más o menos. Ya cuando voy a la tercera, llevaba como 4 meses con la moto y trabajaba mucho más. Ya era desde temprano, ayudarla a llevar a ella para las prácticas. Ya iba por el tercer semestre. Después llevar la comida, después yo venir. O sea, demoraba casi desde que me levantaba, siempre temprano. Toda hora madrugado, 5 6 de la mañana, 4 de la mañana, 5. Despierto a veces 4 hasta las 12 de la noche, hasta las 10 12. Muy raro era la hora de 10, muy raro era la hora de 11. Y siempre y nunca me alcanzaba, siempre. Entonces decido entregar la moto, entrego la moto, pierdo lo que había dado, decido meterme a trabajar aluminio nuevamente con el marido de mi tía, que ya tiene su empresa hoy en día. Gracias a Dios está saliendo adelante porque ha tenido mucha disciplina. Entonces sigo enfocado, me enfoco otra vez en trabajar aluminio. Al segundo mes pido un préstamo, me prestan, entonces compro una moto más o menos de segunda. Compro una moto de segunda y empiezo para poder llevarla a ella, poder movilizarme yo, poder ir a hacer mis instalaciones en diferentes lugares. Ya fabricaba ya varias cosas, aprendí muchos más. Ya fabrico todo lo relacionado con vidrio, puertas, fachadas, divisiones de vidrio templado, las instalo ya. Entonces empecé a pagar el préstamo, a vivir con él, vivíamos todavía con ella, todavía vivía con ella, enfocado. Nos decidimos mudar para otro lado, demoramos mínimo 3 meses, 4. Sentimos que se nos apretó mucho la cosa porque pagábamos y o sea, nos salía, casi no nos quedaba, pero o sea, nunca hubo impedimento hasta que decido, o sea, yo tenía un lote que había comprado allá, me voy para el lote a construir un rancho, o sea, un rancho en el lote. Eso fue el año pasado. Ya tenía, pero cuando yo salí del ejército, ya yo tenía 21 años, iba a cumplir los 22 años. 21 años. Entonces cuando yo llego a mi papá, que estoy ahí con él, que me hablo que voy a hacer curso de escolta, que me voy para Santa Marta cuando yo voy a estudiar, ya voy para los 22 años, ahí demoro hasta los 22, 23 años. Ya cuando me vengo este año, 23 años. O sea, el año pasado cumplí 23. Bueno, entonces yo decidí mudarme para ese rancho, ahí demoré mínimo 10 días. Todavía no hago para dejar el vicio, todavía seguía fumando diariamente 1, 2 al día. Entonces
yo me siento mal, yo digo, ¿qué hago? O sea, ya no tenía ni teléfono, no tenía ni vida social, ni redes, ni nada, estaba apartado de las redes. Entonces yo le digo, oye, quiero irme otra vez nuevamente, mirar para ver si puedo construir un local, un negocio en Riguacha, montar mi vidrería o algo. Entonces me voy, pero otra vez sin capital, me voy otra vez nuevamente pelado, nada más con una moto y sin ropa, con las manos vacías. Entonces eso me ha enseñado que realmente ya no debo llegar a ningún lado más con las manos vacías. De que, o sea, hay que tener, primeramente, trabajarte, sentirte agradecido y trabajar en lo que está, enfocarte y trabajar y ajuntar lo necesario. Entonces, ahí demoramos los 9, 10 días, ella me ayudaba, subíamos la comida, a veces llegué a cocinar hasta en leña, construimos el rancho con lo que pudimos, el arriendo eran como 300 y pico, con eso construí algo. Entonces yo a los 9, 10 días hablamos, ya las cosas con ella como que se sentía algo aburrida, de que yo todavía no le puedo dar todas sus cosas. Entonces yo decido irme. El mismo día que cumplo año, el 29 de septiembre del año pasado, yo arranco y me voy. O sea, me voy a la madrugada en la moto y arranco para Riguacha a crear según el negocio. Entonces llego y le comento otra vez el proyecto a mi padre. Entonces él me dice que me va a apoyar, que vamos para adelante. Ahí demoré un ratico, como uno hasta noviembre, diciembre. Me dijo que me iba a apoyar con dinero. Yo también empecé a trabajar en la moto y nada, nunca me daba para estar yo sin tener que alimentarme o mandarle al niño o a ella, al niño para que tan siquiera se alimentara o algo y empecé a trabajar en la moto. Trabajé en algunos lugares ahí de aluminio, me dieron duro, o sea, me bajaron el precio de todo, o sea, en pocas palabras, me utilizaron un toque para lo que ya yo sabía, pero todo es aprendizaje en la vida. Entonces, ya cuando llega, se mete diciembre, se mete enero, no, se mete diciembre, entonces yo sigo hablando con ella, con la mamá del niño, y ya cuando ella me dice como que no, realmente, yo le digo que si yo hago las cosas bien en Rewatch, que si ya se vendría y todas esas cosas, porque ya me lo había dicho antes de yo irme y todo, pero ya sabía que las cosas también iban como algo, ya lo habíamos hablado y casi estábamos al punto. Tal vez ella se aburrió por las cosas que no le pude dar, materiales, o por mi carácter, no sé, normal, pero ya no soy el mismo, cambiado, gracias a Dios me ha cambiado y gracias que yo he puesto la disciplina y me he visto en lugares donde ya no quiero volver, no quiero ir más allá, porque no es nada bueno, no se lo recomiendo a nadie. Entonces ella me dice que tal vez ya no quiere estar más conmigo, entonces a mí me dio duro, ese entonces me sacó lágrimas algunas, pero yo decidí otra vez me sequé y ahí ese día yo desperté, o sea, ese día dije como, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Como que ese día me di cuenta quién estaba haciendo yo, qué estaba haciendo. Desde ese día entonces decidí yo que ya no me iba a drogar más, no lo he hecho más nunca. Decidí que ya no iba a tomar más, o sea, ya nunca más tomaba, porque no tomaba porque no tenía el dinero, no sé suficiente. Entonces decidí alejarme de todo el mundo, no me he juntado con más nadie que no me esté sumando, me he apartado de todo el mundo. Y entonces, o sea, me inscribí en el gimnasio, empecé a hacer ejercicio nuevamente, llevo ya actualmente como 6 meses, actualmente dándole, este, 6, 7 meses. Entonces dejé el vicio, me empecé a alimentar bien, empecé a hacer ejercicio. Entonces no pude comprarme un celular pequeño, pero no mucho. Todavía no lo había comprado porque no tenía mucho capital. Entonces ya en enero, ya para febrero, enero, me meto a trabajar a mitad de año en un local de aluminio, a fabricarle a una señora. Empiezo a fabricar, me ganaba bien, una semana me ganaba 400 algo, 500, estaba bien. Hasta que como en febrero pasó que estuvo un chasco con ella, o sea, como yo venía haciendo todas las cosas bien y ya no hacía nada, o sea, realmente no estaba haciendo nada, realmente ni malo ni nada, solo enfocado en fabricar. Yo le fabrico un módulo, le hago un diseño de una vitrina para una caja registradora. Entonces en ese diseño es lo que vale, lo que tú te matas la cabeza sacando el corte, la idea, el peligro que tiene. Entonces ella me decide a dar $5, un 10.000 pesos, que esos son ¿cuántos dólares? Casi $3.
Entonces la vitrina costaba 70.000 pesos, serían casi 5 10 casi como $15. Entonces yo me sentí pelle porque realmente ese diseño no valía eso. Entonces, pero como es local, eso es lo que he aprendido, que realmente cuando yo soy el fabricador y ellos son los vendedores, realmente ganan más ellos y lo pisotean a uno porque uno es nada más el fabricador, pero uno es el del arte, uno es el que tiene el diseño, uno es el que sabe cómo se hace la figura, cómo se hace el corte. Entonces eso me ha llevado a ya no querer trabajarle a más nadie, sino solo enfocado en que voy a crear mi negocio y mis cosas, ya sea mi barbería y mi vidriería. Y trabajar, ayudar a todas las personas que pueda ayudar a que si están ahí, salgan, que no es nada bueno dejarse, o sea, dominar por un trabajo realmente nada más por un sueldo. Entonces, ella me decide pagar con un billete de 50, yo le tenía 20.000 pesos todavía, entonces yo le entrego el billete. Cuando le entrego el billete, seguimos hablando, después yo le digo, descuéntese, para yo poder irme y tal, ella me dice que yo no le entrego el billete. Entonces yo como que, "Ay, pero si yo se lo entregué". No, que no me lo has entregado. Y, ¿cómo así? Si yo se lo entregué ahora, tanto. Entonces más me ofendió, yo me puse mal porque venía haciendo todo bien, estaba buscando más, buscando más de Dios que nunca. Entonces me sacó lágrimas, o sea, me hizo sentir mal. Entonces eso fue en febrero. Entonces eso fue un miércoles. Entonces después ella me terminó dando los 30.000, yo no quería ni aceptar porque hasta casi me encuero porque para mostrarle que yo no tenía nada. Entonces yo me voy para casa en la noche. En la noche ella me llama, en la nochecita me va a pedir disculpas y empieza a hablar conmigo y tal, normal. Yo siento que Dios es perfecto con cada quien y nunca me pone a mí ni amargura ni nada en mi corazón ni nada. Entonces yo decido, ok, la disculpo normal, pero ya no sigo siendo el mismo, igual que de los días. Entonces yo llego y al jueves trabajo, pero trabajo con otra gana. O sea, ya no trabajo con la misma moral, ya venía más desconfiado. Entonces empiezo a trabajar y hay un parcero acá en Bogotá. Entonces él me decía lo de la vigilancia, que estaban pagando bien y que pues uno tenía sus cosas establemente. Y entonces yo vi una buena opción para poder invertir más en mí, porque ya venía mi crecimiento personal, entonces ya solo era fabricar y no me daba casi el tiempo, entonces, y también era el sol, entonces aquí hay frío. Yo pensé que bueno acá, entonces llegué al jueves, viernes, empecé a hacer todo, pagar mi curso, mis pasajes. Apenas llegué el viernes, no le dije nada, pero cobré, y apenas cobré, le agradecí todas esas cosas, y pues normal, al día de hoy no me ha llamado, pero realmente ya sabe por qué no me ha llamado o sus cosas. Entonces yo decidí y me vine para acá, para Bogotá. No le dije a nadie, no le he dicho a nadie. Ahorita mismo nada más le dije a mi madre que está acá y a mi mami. Pues ya estando acá, llegué a los primeros 2 días, pasé, el frío me dio duro. Al tercer día ya estaba buscando trabajo, al segundo día, el tercero. En el cuarto día, o sea, porque primero tengo unas multas por una moto, por la moto que manejaba, que me han pegado un comparendo por los retrovisores. Entonces, cuando llego el trabajo que me iba a aceptar no me aceptó. Entonces, mierda, ¿y ahora qué hago? Me vine. Continuar, Dios es perfecto, estando un día, los cuartos días, estando buscando pagarlo, lo comparando, buscando la manera, miro un video en YouTube y Dios, un mensaje me dice, o sea, como que no te preocupes, que lo tuyo mañana calmará, ya mañana no habrá nada que te estrese y tendrás tus cosas. Dicho, o sea, yo nada más vi el video, seguí gestionando sin quejarme, seguí haciendo, yo al cuarto día estaba aquí en Bogotá. Al quinto día llegué a la empresa esta donde estoy hoy en día. Me encomendé a él y dije, Dios mío, que seas tú, que no se vean los comparendos, que no se vean las cosas. No pasó nada, no se vieron los comparendos. Todos los exámenes que me hicieron, nunca salió, no salí con nada en los exámenes, ninguna droga, ni nada, ninguno de nada. Entonces al sexto día entro a trabajar acá. Y entonces pasó el mes y fue un mes que tuve de trabajo, o sea, que solo huevo, arroz y algunas pocas cosas, porque el compañero con que vivo, él logró meter lo que pudo. Pagó su arriendo, 500, más la compra, 800.
Entonces con eso nos sustentamos. Fue un mes que me tocó trabajar duro, bolear, o sea, ir para allá, para acá, muchos lugares, muchos puestos, levantarme, o sea, llevo levantándome desde las 3 4 de la mañana, un mes y algo, o sea, ya este mes lleva por medio mes. Entonces me pagaron el primer mes y le agradecí a Dios porque realmente, o sea, hubo un mes que no tuve nada, a llegar a tener un mes, otra vez comida en mi despensa, o sea, un techo, a estar cómodo ya. Entonces yo dejé la moto que tenía en Riguacha, decidí venderla por parte de mi hermano. Entonces a este mes, cuando él me mandó lo poco que pudo vender esa moto, yo enseguida decidí comprarme un teléfono. Compré este teléfono que estoy hoy en día acá, con que estoy hablándole, para poder mostrar mi historia y hablarle. Entonces, que compré este teléfono, enseguida después de los días compro un modelo de educación para poder invertir más en mí. Todavía sigo, pagué enseguida el gimnasio, porque el mes que vine como no tuve, no pude pagarlo. Entonces me tocó solo en la casa, poco, pero entonces ya empecé a traer nuevamente este mes. Gimnasio, educación, o sea, compré mi móvil, invertí en mi internet. Actualmente ahora estoy trabajando, agradecido porque Dios está conmigo y me está ayudando en todo, me está sacando adelante en todo. Y que realmente alegre, alegre de tener vida, alegre de tener salud, de que estoy invirtiendo en mí para ser una mejor persona y por medio de mí vean que sí se puede y poder ayudar a muchas personas a que realmente salgan de donde están, que logren ser agradecidos y que solo se propongan una meta, un enfoque y que no hay más nada que seguir adelante lográndolo. Entonces, actualmente ya voy por un mes y medio en esta empresa. Ahorita pronto quisiera pronto ya empezar a trabajar en mi modelo de trabajo, o sea, mi arte, mis ventanas, puertas, divisiones, empezar a fabricar, ya que dependo con un poco más de tiempo, la oportunidad de tener disponibilidad de tiempo para poder hacer mis otros trabajos, ya que este trabajo son 12 horas, entonces empezar a seguir en mi trabajo, ya eso lo voy haciendo poco a poco. Ahorita en el momento estoy agradecido de estar acá, de tener vida hoy, salud, de estar estable, de tener un trabajo, de verme en ese tiempo no tener nada, a poder estar hoy acá donde estoy. Realmente esta es mi historia, quería comentárselas y dejárselas acá. Entonces espero me apoyen, espero se suscriban y comenten, compartan y sean luz para los demás, que vean que lo poquito que tienen, cualquiera persona lo anhela. Entonces, el momento en que ya no se quieren ver más allá, empiezan a apreciar todo. Y de que sigan invirtiendo en ustedes, en su formación, en su personalidad, en su marca, de que no hay mejor inversión de la que se hace en uno mismo, porque me ha pasado el tiempo en que estuve en esos tiempos, en todos esos vicios, en todas esas cosas, dejé de invertir en mí y me fue re mal. 5 años de que tuve muchos apuros, hasta perdí, pocas palabras diría, perdí mi familia, pero hoy en día respondo por mi hijo y trato de cada día esforzarme más para poder responder más, para que él no pase por lo que tuve que pasar, para sacarlo del cuadrante un poco más rápido, del sistema un poco más rápido, poderle demostrar de que hay otras soluciones, aparte de solo la escuela. Entonces, de que solo se comete una meta, se ponga a ser disciplinado en algo, se enfoque y cree un arte y de que lo saca a relucir. Entonces, actualmente me siento alegre, me siento bendecido y quería decirles eso, fuerte apoyo para todos y se cuidan, let's go y estamos por acá, gente, se cuidan siempre, apoyen, suscríbanse y nunca olviden agradecerle al de arriba, la gloria es de él siempre, para arriba.